Bien, chicos, pues vamos a continuar con el estudio de la trigonometría. Y una vez que ya estudiamos lo que son, pues, los triángulos, que ya estudiamos las funciones trigonométricas y que ya estudiamos el teorema de Pitágoras, pues vamos a entrar a este tema de resolución de triángulos rectángulos. ¿En qué consiste este tema? Bueno, resulta ser que cuando tú tienes un triángulo rectángulo, y tú lo analizas, pues de este triángulo rectángulo, pues tú desconoces, bueno, tenemos un triángulo rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados, eso ya lo sabemos, A, B, C, acuérdate, este es A minúscula, B minúscula, C minúscula, y pues aquí, ¿qué podemos observar? Recuerda que en un triángulo siempre va a haber tres ángulos, en este caso los ángulos internos, pues es el ángulo A mayúscula, B minúscula y C minúscula, nada más que el ángulo A ya es un ángulo conocido, es un ángulo de 90 grados. Siempre en un triángulo rectángulo vamos a tener un ángulo interno ya conocido de 90 grados y resolver un triángulo, entonces, tú vas a resolver un triángulo rectángulo cuando determines los dos ángulos que te faltan, es decir, los dos ángulos agudos, en este caso el ángulo B y el ángulo C, cuando determines su magnitud, y también cuando encuentres, aquí lo voy a anotar, ángulos agudos, cuando tú determines su magnitud, y cuando determines la medida de los tres lados. Es decir, vas a resolver un triángulo rectángulo cuando conozcas por completo la medida de sus tres lados y la medida de sus dos ángulos internos. Entonces, eso es resolver un triángulo rectángulo. Aquí nos dice que pues la trigonometría tiene como principal objetivo resolver situaciones que pueden ser modeladas por un triángulo. En particular ahorita, nada más con triángulos rectángulos estamos trabajando. Las situaciones más sencillas de modelar pues son aquellas que incluyen triángulos rectángulos, determinar la medida de los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo, pues se conoce como la resolución de este triángulo. Y bueno, entonces, ¿qué debemos de considerar para poder resolver un triángulo? Pues ahí te vas a basar en dos cosas. Para lograr resolver un triángulo rectángulo, vas a usar el teorema de Pitágoras, que te va a ayudar muchas veces a determinar el teorema de Pitágoras te va a ayudar a determinar alguno de los lados y también vas a utilizar las funciones trigonométricas que ya vimos en un video anterior. Entonces, las funciones trigonométricas también te van a ayudar para encontrar por completo los datos que te hacen falta en un triángulo rectángulo. Nos dice aquí que en los problemas de aplicación es importante que tú consideres estos dos tipos de ángulos y te los pongo aquí. Un ángulo de elevación se conoce como aquel que a medida de tu vista se traza una recta del tipo horizontal y cuando tú alzas la mirada hacia arriba, ahí tienes un ángulo de elevación. A medida de esta misma recta horizontal, si tú ves hacia abajo, o sea, si estás parado a lo mejor en la cima de en la losa de una casa y ves hacia abajo, entonces ahí tienes un ángulo de depresión. Entonces es importante que también para el sentido de la aplicación conozcas estos tipos de ángulos. Bueno, entonces que quede claro que para resolver un triángulo tienes que conocer, digamos, que todos los datos de él, es decir, sus tres lados y los dos ángulos agudos que faltan. Vamos a ver este primer ejemplo. Te traigo aquí un triángulo de tipo rectángulo, todos van a ser de tipo rectángulo. Y como tú puedes observar en esta figura, te doy la medida de uno de sus ángulos, 42.4, y te hablo acerca de su lado opuesto, que es 7. Y en este caso, ¿qué es lo que desconocemos? Pues desconocemos el ángulo C, ese no lo tenemos porque este sí vale 90 grados, pero este ángulo C es muy sencillo de determinar. Ahorita vamos a ver cómo, no sé si ya pensaste en una forma.
Tampoco tenemos el lado A, o sea, de los ángulos nada más nos falta uno. Y de los lados nos falta el lado A y el lado C. Entonces, a ver, ¿cómo podemos determinar este ángulo? Pues fácil, con el teorema. Acuérdate que el teorema del triángulo, de los ángulos internos, nos dice que A más el ángulo B más el ángulo C, los ángulos internos, ¿cuánto tienen que sumar? Pues 180 grados. Y si este ángulo mide 42 grados y el otro, el A mide 90 y el B mide 42.4, pues encontrar el C es nada más cuestión de resolver esta ecuación. Entonces, nada más hay que pues sumar este 90 más este 42.4 y quitárselo al 180 para poder encontrar este ángulo. Entonces, C va a medir 47.6. Va a ser 180 grados menos 90 menos 42.4 y esto pues nos va a dar 47.6 grados. Es lo que valdría este ángulo basándonos en el teorema que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Ahora bien, ya que encontré este ángulo, pues me falta todavía determinar los lados. Pero mucho ojo, aquí no podemos aplicar el teorema de Pitágoras, porque si nosotros lo quisiéramos aplicar, el teorema de Pitágoras, al pues expresarlo, la hipotenusa es esta, A cuadrada, sería igual a este cateto, C cuadrada, más este otro cateto elevado al cuadrado. Pero aquí te das cuenta que es una ecuación en la cual hay dos variables, entonces no podrías sacar una conclusión porque siempre en una ecuación, para que tenga solución, solamente debe aparecer una variable. Entonces, descartando el teorema de Pitágoras, entonces nos vamos a las funciones trigonométricas. De las funciones trigonométricas, bueno, pues aquí vamos a pensar un poquito cómo las podemos aplicar. Si yo tomo este ángulo de referencia y yo quisiera conocer el valor de A, el A es la hipotenusa y el cateto opuesto pues sería este 7 que tenemos aquí. Entonces, si yo encontrara una función trigonométrica que me relaciona el ángulo con la hipotenusa y el cateto opuesto, pues ya podría resolverlo porque en estos tres datos nada más hay una incógnita que es la A y ahí sí podría yo resolverlo. ¿Y quién es la que relaciona pues el cateto opuesto sobre la hipotenusa? ¿Sale? ¿Quién es? Pues ya, no sé si te acuerdas, es el seno del ángulo, en este caso 42.4. Entonces, el cateto opuesto del 42.4, pues es el 7, sustituyo, y la hipotenusa es A. Entonces, aquí se me forma esta ecuación, seno de 42.4 es igual a 7 sobre A. Entonces, este A que está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando, nos va a quedar entonces como A por el seno de 42.4 y esto es igual a 7. Movemos entonces, como a mí me interesa A, muevo este seno de 42, que es un valor numérico, es una fracción, lo muevo al otro lado dividiendo todo el seno de 42.4. Y entonces ya voy a encontrar el valor de A resolviendo esta operación. 7 sobre el seno de 42.4. Y bueno, pues ahí está, el resultado es 10.38. Y con esto, pues ya obtengo, a ver, déjenme ver cuántas decimales. Ajá, 10.38 serían 10.4 aproximadamente. Entonces, con eso ya encontramos este lado que nos hacía falta. Entonces, aquí hay, ya para encontrar el valor del C, tienes de dos sopas.
puedes utilizar ahora sí el teorema de Pitágoras, este que vemos descartado acá, porque ya el valor de A ya no es un número desconocido, ya es un valor 10.34, y entonces ya nada más de aquí despejar el C. O bien puedes buscar o aplicar otra función trigonométrica. Nosotros lo vamos a hacer con otra función trigonométrica que igual nos permita determinar este C. Si tú te das cuenta, si tomamos de referencia el ángulo B, 42.4, este es el cateto adyacente. Y bueno, pues aquí tenemos el cateto opuesto. Entonces, hay que buscar una función trigonométrica que relacione el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya pensaste en qué función trigonométrica es? Pues es la tangente, ¿no? La tangente de 42.4. Que el cateto opuesto a 42.4 es 7 y el cateto adyacente pues va a ser C. De igual manera, este C lo muevo al otro lado multiplicando como lo hice ahorita con la tangente de 42.4 y esto sería igual a 7. Y todo este valor, que es un valor conocido, aunque pues lo tenemos que sacar con la calculadora, lo movemos al otro lado dividiendo, tangente de 42.4. Y entonces ya calculamos el valor de C. Para esto, pues vamos a dividir entonces 7 sobre tangente de 42.4. Y esto nos da un resultado de 7.66. Entonces, ahí están los resultados. Si tú utilizas el teorema de Pitágoras, te tiene que salir algo muy similar, lógicamente con ciertos problemas ahí de aproximación, pero más o menos, ¿no? Entonces, si lo quieres hacer así, acuérdate, el A valía a 10.38, no sé por qué le puse acá 34. 10.38 aquí. Entonces, si lo quieres hacer con el teorema de Pitágoras, pues sustituyes el 10.38, que es lo que vale A, elevado al cuadrado. Esto va a ser C al cuadrado más 7 al cuadrado, que era la otra forma que te decía que podíamos encontrar el valor del C. Entonces, aquí te quedaría 10.38 elevado al cuadrado menos 7 al cuadrado es 49, menos 49 es igual a C cuadrada. Y entonces C tendría que ser pues la raíz de esta diferencia de 10.38 al cuadrado menos 49. Entonces vamos a hacer la operación nada más para corroborar que en efecto pues sale algo muy parecido a lo que ya calculamos. Ahí está, y a esto le calculamos su raíz y nos sale, como pueden ver, 7.66, que era lo mismo que hicimos acá. Entonces, a partir de que tú determinas una variable con la función trigonométrica, uno de los lados, ya el otro lado lo puedes encontrar con el teorema de Pitágoras o con la función trigonométrica que tú elijas. Entonces, tiene su chiste escoger la función trigonométrica. Ya resolvimos este triángulo porque ya encontramos la medida de sus tres lados. Este dijimos que valía 7.66, este 10.38, este 7, este ángulo 42.4 y este otro ángulo 47.6. Ya encontramos todos los datos de este triángulo rectángulo y te decía que pues tiene su chiste utilizar las funciones trigonométricas para resolver triángulos, porque vas a buscar, y el tip ahí es, vas a buscar una función trigonométrica que te relacione los lados de un triángulo en el cual solamente aparezca una incógnita, una nada más, para que puedas despejar, ¿ok? Vamos con un segundo ejemplo para que más o menos te vayas guiando. Aquí no nos dan la hipotenusa. Entonces, en este caso, pues claramente se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí sí. Porque acuérdense que el teorema de Pitágoras te dice, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí la hipotenusa es A, es desconocida. A cuadrada se igual a este cateto más este otro cateto. En el teorema de Pitágoras no te preocupes por nombrar a los catetos. Ambos catetos pues no tienen distinción. Aquí no hay cateto opuesto ni adyacente. Entonces hacemos las operaciones y nos va a quedar que pues
el A va a ser la raíz de 149. Entonces, al hacer la operación, esto ya lo hemos aplicado mucho, el teorema de Pitágoras. Entonces, al sacar la raíz, nos da 12.20. Y con eso, pues, hemos encontrado este lado que nos hacía falta. Sin embargo, para resolver este triángulo, ya tenemos uno de sus ángulos que vale 90 y nos falta encontrar el ángulo B y el ángulo C. Entonces, nos falta encontrar el ángulo B y el ángulo C. Aquí yo te quiero ilustrar un truco. Bueno, ¿cuál es el truco? Para encontrar el ángulo B, pues podemos utilizar las funciones trigonométricas. Puedes utilizar el cateto opuesto porque es conocido, vale 10. Y también puedes utilizar el cateto adyacente. Si tomas como referencia el ángulo B, puedes ocupar puedes también utilizar el adyacente porque es conocido. Entonces, si aquí tuviéramos una variable, lo dejamos de lado y buscamos otra alternativa. Pero como en este caso ya son números conocidos, vamos a utilizar el opuesto y el adyacente. ¿Quién te da una relación entre opuesto y adyacente? Pues la tangente del ángulo B. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces, pues hay que sustituir aquí. Tangente del ángulo B. Sería cateto opuesto que vale 10 sobre el cateto adyacente que vale 7. Pero aquí, ¿qué pasa? Bueno, resulta ser que en las funciones trigonométricas, cuando tú quieres encontrar un ángulo, entonces tienes que mover la función trigonométrica. ¿Y te acuerdas de las funciones inversas que veíamos en el video pasado? Entonces, aquí vamos a utilizar una función inversa para terminar nuestro trabajo. Vamos a mover esta tangente, la vamos a pasar como tangente a la menos 1 o arco tangente de 10 séptimos. Entonces, pues entonces vamos a calcular 10 entre de 7. Y a este resultado, pues le vamos a sacar la arcotangente y nos da 55 grados. Entonces, este ángulo B mide 55 grados. Ahí está. Y ya te concluimos. ¿Ok? Entonces, de esa manera puedes calcular este ángulo. Y el otro ángulo, pues ya es muy fácil de determinar. ¿Por qué razón? ¿Ya te diste cuenta? Si este ángulo mide 55 grados, este mide 90, pues estos dos tienen que sumar 90. Entonces, este de acá, ¿cuánto tendría que valer? Pues 35. ¿Por qué? Porque 180 grados tiene que ser igual a 55 más 90 más el ángulo que andamos buscando, que es el C. Entonces, 90 más 55, pues son 145 grados más el ángulo C, y en este caso esto lo muevo al otro lado restando. Si queremos escribir un procedimiento formal sería así, y pues esto te da justamente 35 grados. Entonces ahí está cómo se determina el valor para el ángulo C. Entonces de esta manera, ¿ok? Entonces el ángulo C mide 35. Y ya resolvimos todo nuestro triángulo. Ya tenemos todas las medidas de todos sus ángulos y todos sus lados. Entonces, la moraleja aquí es que para determinar los ángulos, cuando desconoces uno de los ángulos de un triángulo, la manera en cómo lo puedes encontrar es moviendo, utilizando una función inversa para mover esta tangente al otro lado. Y bueno, y este te queda de participación. Claramente aquí vas a utilizar funciones trigonométricas inversas para encontrar el ángulo B y para encontrar el ángulo C. Entonces, ahí por favor te invito a que lo hagas. Y bueno, vamos a ver este ejemplo de aplicación para que tengas una noción ya un poco más aproximada a la realidad de dónde se pueden utilizar estas funciones trigonométricas y este teorema de Pitágoras para resolver un problema. Entonces, dice que una escalera de 10 metros, bueno, aquí vamos a dibujar la escalera con esta línea, está recargada sobre una pared. Entonces, la escalera por sí sola mide 10 metros, ahí lo dice. Esta línea de color negro representa la pared
y nos pregunta qué altura alcanza si forma con el suelo un ángulo de 72 grados. Entonces, vamos a imaginar que aquí está el piso. Vamos a imaginar que ahí, bueno, un poco más arriba está el piso. Ahí está. Y entonces dice que la escalera con el suelo forma un ángulo de 72 grados y nos preguntan cuál es la altura que alcanza. ¿Ok? Entonces, Pitágoras no es posible aplicarlo en este problema. ¿Por qué? Porque desconocemos cuál es la distancia de la escalera a la pared en forma horizontal. Entonces, tenemos dos variables, no se puede aplicar Pitágoras, descartado. Y bueno, vamos entonces a utilizar funciones trigonométricas. Pensamos que este es un cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Y luego ya de las definiciones que conocemos de las funciones trigonométricas, vamos a pensar qué función trigonométrica nos da una relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Pues claramente es el seno. El seno del ángulo de 72 grados se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, hará seno de 72 grados, va a ser cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que vale 10. Entonces, de aquí movemos este 10 al otro lado, 10 por el seno de 72 grados, y esto nos da el valor de h. Entonces, vamos a multiplicar, vamos a calcular primero el seno de 72. Ahí está, y lo vamos a multiplicar por 10. Y nos da 9.5 metros. Entonces, esa es la altura a la cual está la escalera. Y ya te fijaste cómo aplicamos las funciones trigonométricas. Vimos que sí era posible aplicar esta función trigonométrica porque nada más hay una variable. O sea, la función trigonométrica utiliza tres datos, un ángulo y dos lados. En este caso, siempre vas a poder aplicar una función trigonométrica si desconoces uno nada más de estos tres datos. Es decir, en este caso desconocemos el cateto opuesto, pero sí conocemos el ángulo y la hipotenusa. Entonces, sí se puede utilizar esta función trigonométrica. Bueno, y otro ejemplo más que te traigo aquí para que más o menos te guíes cómo aplicar nuestros conocimientos ya de funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras para la resolución de triángulos rectángulos, pues es este. Tenemos aquí un heptágono, está inscrito en una circunferencia. La circunferencia nos dice aquí, tiene el heptágono tiene 2 centímetros de lado, aquí está en la figura. Y bueno, ustedes saben que pues aquí tenemos dos radios, este triangulito se forma aquí, lo voy a sacar más acá para que lo vean mejor. Y pues es un triángulo isósceles, ¿no? Aquí tengo radio, radio. Este mide 2 y este ángulo de aquí me marca la figura que mide 51.42. No crean que es un dato extraño. Piensen un poquito. Recuerden que los ángulos centrales, este es un ángulo central. Acuérdense que el ángulo central ustedes lo pueden determinar dividiendo 360 grados entre de 7, entre el número de lados del heptágono, que son 7. Si tú haces esa división de 360 entre de 7, pues obtienes 51.42, que es el ángulo que aquí me está indicando. Entonces, por esa razón, ahí mide 51.42. Entonces, este dato, inclusive, por eso no nos los da el problema, porque se puede deducir. Ahora bien, nosotros no podemos trabajar con este triángulo porque es un triángulo, pues, isósceles, no es un triángulo rectángulo. Lo que tenemos que hacer aquí, pues, es trazar una altura, ¿sale? Y, pues, nos están pidiendo el radio, esa es la incógnita, el radio. Entonces, trazamos una altura y sabemos que esta altura, pues, va a dividir a la mitad este segmento, este lado del heptágono. Y entonces nos va a quedar un triángulo rectángulo, pero de esta forma. Aquí, pues, cada lado va a medir 1, este va a ser R, y este ángulo que nos va a quedar aquí, pues va a ser justamente la mitad, porque se traza una
una bisectriz. Y entonces tenemos 51.42 dividido entre 2. Partes iguales, o sea que este ángulo de aquí mide 25.21. No, 25.71 me parece. Sí, 71. Ahí está, 7,1 grados. Entonces, ahora, pues hay que buscar la manera de determinar este R. Bueno, pues este R, si yo tomo como referencia el ángulo que ya conozco, que es este, tengo el cateto opuesto y me falta conocer la hipotenusa. De nuevo piensa, ¿qué relación trigonométrica, qué función trigonométrica nos da una relación entre la hipotenusa y el opuesto? Pues claramente el seno. Otra vez, seno entonces de 25.71 va a ser cateto opuesto, que en este caso es 1, sobre la hipotenusa, que es el radio que queremos conocer. Entonces, este radio, para poder conocerlo, para concluir ya el problema, lo paso al otro lado multiplicando, me va a quedar radio por el seno de 25.71 grados es igual a 1. Y para despejar finalmente ese radio, necesito deshacerme del seno. Entonces, ese está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y ahí está. Entonces, ya nada más hay que hacer la operación, dividir 1 entre el seno de 25.71. Y pues ahí está aquí en este caso nos va a dar 2.3. Entonces, eso va a medir el radio. Este radio de aquí, 2.3. Bueno, pues espero que más o menos hayas ya vislumbrado cómo tienes que aplicar las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Y pues, ¿qué crees? Sin práctica no hay maestro. La práctica hace el maestro. Aquí están tus 4 ejercicios para que practiques estos temas. Y estos, pues ahí me los mandas por WhatsApp, ¿ok? Entonces, resueltos para la próxima semana, ¿ok? Cuídense mucho, estamos en contacto. Hasta luego.